Estamos a pocos días para que termine el año. No dejes que termine sin antes Aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, compartirán la dicha. Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo. escucharás a continuación el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Hilcías Núñez y el tema Tiempo de oportunidades. Yo estoy convencido que si hubiésemos escogido, contratado el mejor de los novelistas o el mejor de los escritores para que nos narraran cómo fue la primera Navidad, cómo fue el nacimiento de Jesús, ninguno lo pudiera haber hecho de la manera que los evangelios, Mateo y Lucas, lo hicieron. Y hay una razón sencilla, es que ambos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirlo. De modo que cuando nos adentramos en los evangelios para aprender sobre lo que es la primera Navidad, lo que es el nacimiento de Jesús, no hay un detalle significativo que no aparezca. Y a la vez, lo que
pudiéramos generar conversaciones sobre por qué no se explica, por qué no aparece tal detalle, es porque ciertamente el Espíritu Santo le pareció que no era necesario que apareciera allí. De modo que cuando vamos a hablar de la Navidad, de la serie Ya es Navidad, tenemos que irnos a la palabra de Dios y suscribirnos a la palabra de Dios para poder entender lo que es realmente el significado de la Navidad. Y la Navidad es un tiempo de oportunidades. Es un tiempo de oportunidades. Y lo vamos a ver en esa narración tan hermosa de la presencia de los ángeles y el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores. Si ustedes son amantes de la música, ustedes encontrarán la gran cantidad de cantos, de himnos que se refieren a los pastores. Si lo recuerdan, ¿verdad? Hay una canción de niñitos, creo que decía: en la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo cantan, ángeles del cielo alaban, pastorcitos sí, pastorcitos ya, a adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Podemos pasar a Gloria está el Cendeo, el clásico de la música cristiana. Así que la manifestación de los ángeles sobre los pastores tiene un gran significado para nosotros. Y debemos estar claros, fueron los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Y es significativo que fueran ellos, porque para los líderes religiosos de la época, pensar que los pastores podían venir a adorar al templo era casi imposible, porque ellos no podían cumplir con los ritos de purificación. Ellos no tenían la posibilidad de ser purificados como la religión establecía. Había una excepción: los pastores que cuidaban las ovejas que estaban en el templo para ser sacrificados. Pero el común de los pastores como estos, que estaban distantes, que estaban en el campo, que velaban la noche, que escasamente podían tener la iluminación de la luz de la luna o tal vez una pequeña fogata, era muy difícil que ellos pudieran tener todos los recursos necesarios para purificarse. Y de allí viene una gran lección para nosotros: el mensaje del Evangelio, la buena nueva de salvación, el anuncio de que el Mesías había nacido, el anuncio de que Dios se hizo hombre, fue dado a aquellos a los cuales los religiosos rechazaban. Fue dado a aquellos a quienes probablemente nadie podía valorar, pero para Dios su evangelio, su buena nueva, el anuncio de su nacimiento, la Navidad, es para todos, para los que se consideran muy religiosos y para los que se consideran que no quieren saber nada de Dios. Estamos entonces frente a uno de esos pasajes hermosos que el evangelista Lucas en el capítulo 2 de los versículos 8 en adelante nos va narrando. Y acabamos de leer los versículos 8 en adelante, que dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y miren cómo narra. Por eso decía, no hay un escritor que lo pudiera dar tan vívidamente como que pudiéramos imaginarnos lo que está ocurriendo. Dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Y se llenaron de temor. Estaba recordando que hace unos años atrás, bastantes años atrás, hicimos un campamento juvenil en Santa Polonia. Y estábamos en un hotel de aguas termales, no había electricidad, era un espacio hermosísimo de montaña. No había luz, solo había una belleza de las montañas grandísimas,
una que otra lucecita, una fogata que teníamos allí, ¿verdad? Y un clima espectacular. Tal vez ninguno de ustedes tiene la capacidad de disfrutar eso a menos que haya vivido en un lugar así. Porque es que vivimos en una ciudad que hasta cuando se va la luz hay luz. Porque la gente tiene plantas. Pero ver un lugar de esa magnitud, todo oscuro y una pequeña luz, ¿verdad? Eso es realmente sorprendente. Y recuerdo que en una oportunidad estábamos como que en una fogata, que estábamos todos alrededor de esa pequeña llama, que era lo que poco que iluminaba. Y yo dije, si se me hubiese aparecido un ángel, si aparece el resplandor del ángel sobre nosotros, hermanos, créanme que de la carrera que pego llego a Caja Seca. Segurito, segurito. Hasta ahí hubiera llegado. Pero en la narración, ellos, los pastores, están experimentando lo mismo. Y entonces los ángeles, o el ángel mejor dicho, porque hasta ahora es un solo ángel, el ángel muestra su resplandor, muestra su gloria para poder transmitir la noticia más grande de la humanidad. Porque como dijera ciertamente Billy Graham en su oportunidad, la noticia más grande de la humanidad no es que el hombre pisó la luna. La noticia más grande de la humanidad es que Dios pisó la tierra. Se hizo hombre en Jesucristo. Y el versículo dice que sucedió que un ángel del Señor se le apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¡Qué buen mensaje! El ángel, entendiendo la situación emocional y espiritual que pudieran estar pasando los pastores, les dicen, no tengan miedo, que les traigo una buena noticia. Y es que la noticia del nacimiento de Jesús es para terminar con el temor. Es que pudiéramos tener mucho temor de pensar qué va a pasar con nuestra eternidad, dónde le iremos a pasar. Tal vez pudiéramos estarnos preguntando qué será del 2023 si el 2022 fue tan duro. Pues el mensajero del Señor, el ángel del Señor, le dijo a los pastores, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Cuál es esa buena noticia? Ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. Da detalles exactos. Les ha nacido en la ciudad un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego les dice, esto le va a servir por señal, que van a recibir o encontrarán al hijo de David, un Salvador envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Era la señal apropiada. ¿Cuántas personas podían estar en el pesebre? No lo sé, eso es especulación. Y por eso le digo, si el Espíritu Santo no inspiró a los autores para que dijeran los otros detalles, no son trascendentes para nosotros. Así que dejemos la especulación para los novelistas, no para nosotros. Lo cierto es que la gran noticia que se está dando es que allí estaba naciendo el Salvador. La gran noticia es que ese Salvador, que es Cristo el Señor, estaba ahora rompiendo un silencio de 400 años, producto del pecado, producto de la desobediencia, la idolatría que el pueblo de Dios venía practicando. Y ahora el Señor rompe ese silencio, envía a su mensajero para decirle, les tengo una buena noticia. Así que la Navidad tiene que ser tiempo de alegría, tiene que ser tiempo de celebración, tiene que ser un tiempo especial para nosotros.
Es sorprendente, por decirlo menos, que las autoridades romanas, recuerden cómo estaban ocurriendo los hechos, las autoridades romanas, el Imperio Romano, los que se creían los grandes, estaban gobernando esa nación. Pero el verdadero rey, el Cristo Rey, iba a nacer en un lugar humilde. Porque de eso se trata el Evangelio. Ellos, las autoridades, se consideraban dioses, pero los auténticos, el auténtico Dios nacería en un lugar muy especial, un lugar humilde, un lugar en donde nadie desearía tener a sus hijos. De modo que la narración de los pastores y los ángeles nos dice que la Navidad es un tiempo de oportunidades. Es un tiempo de oportunidades. La primera cosa es que tenemos oportunidad de adorar. Tenemos oportunidad de adorar. Recordemos que los pastores de esa época cuidaban su rebaño durante la noche. Como ya les dije, era un tiempo de paz, sin luces o los sonidos de las ciudades modernas. Una luz tenue, como les comentaba hace poco, podía estarlos acompañando. De modo que cuando el ángel les dice, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor, que estaba dando la gran noticia. El Mesías ha nacido. Y yo creo que si pusiéramos representar lo que es el verdadero significado de la Navidad, no lo vamos a encontrar en el árbol, que me gusta muchísimo y me tomo fotos allí. Al terminar puedo tomar una foto con ustedes. No es el pesebre. El verdadero significado de la Navidad no es el intercambio de regalos, no es el amigo secreto, es el Mesías, el Salvador, ha nacido. Y me gusta cómo narra Lucas, porque dice que primero llegó el ángel y luego, vean el versículo siguiente, 13 y 14, dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El anuncio a los pastores va de sorpresa sobre sorpresa. El ángel primero, con todo su resplandor, mostrándose frente a los pastores, diciéndole que no tengan miedo. Y una vez que termina de hacer ese anuncio, ahora ese ángel se ve, voy a decirlo de alguna manera, parado, porque no me imagino cómo sería la escena, junto a otros ángeles más. Y dice el pasaje que se trataba de una multitud de ángeles. Y yo digo, ¿qué considerado es Dios cuando se revela para con nosotros? Primero le puso un ángel que dijera no tengan miedo. Y luego le pone una multitud de ángeles que dicen, gloria a Dios en las alturas. Y es que así ha sido Dios con tu vida. Así ha sido Cristo con tu vida. Se ha ido revelando de lo poco a lo grande. Porque como veremos, el propósito de Dios al nacer y al revelarse como el Hijo de Dios es simple y llanamente reclamar tu adoración. Reclamar que tú debes adorarle a Él. La historia del nacimiento de Jesús entonces resuena con música, una música que ha servido de inspiración a los compositores durante más de 2000 años, porque la Navidad está cargada de la canción Gloria in Excelsis Deo. ¿Recuerdan la canción, verdad? Gloria en lo alto, gloria a Dios. Pueden observar que ese himno está repitiendo exactamente las palabras de los ángeles
el mensaje de Dios para la humanidad. Podemos estar claros, podemos llenarnos la Navidad con hermosas composiciones corales modernas, villancicos tradicionales, podemos hacer de todo, pero la Navidad es la gloria para Dios. Otras obras de Dios son para su gloria, pero fíjense que en particular esta, los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Es que la redención del mundo, la liberación del mundo, la restauración del hombre pecador en su relación con Dios, es para la gloria de Dios. Por eso podemos decir que la Navidad es el motivo de adoración en los cielos y en la tierra. La Navidad fue el momento en el cual se une el hombre pecador que vive en la tierra con la santidad del cielo para celebrar que Jesús había nacido. Así que no es cualquier cosa que el Dios de la gracia eterna se hiciera hombre para que sus pies, calzados con las sandalias de la paz y la reconciliación, transitara por las polvorientas calles de Palestina. El Dios de la reconciliación, el Dios de la paz, ensució sus pies para poder estar con nosotros y liberarnos del pecado. Para decirlos en los términos del evangelista Juan: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan lo dice a su manera: la palabra, el verbo se hizo hombre, Cristo, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y termina diciendo Juan: y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Lo mismo que los mensajeros dijeron: gloria a Dios en las alturas. Así que la buena voluntad de Dios al enviar al Mesías trajo paz a este mundo interior, a este mundo inferior frente a la grandeza de Dios. Qué buena es la voluntad de Dios para con los hombres, porque esa voluntad de Dios es gloria en lo alto y paz en la tierra. Y esa es la Navidad: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Por eso podemos decir que las palabras de Lucas 2:14 que ya leímos son sobre todo un desborde de adoración. Y es que no hay que maravillarse que de lo profundo de sus corazones pudieran gritar: gloria a Dios en las alturas. Porque los ángeles querían que toda la creación alabara a Dios. Ellos están comprendiendo que este mismo Jesús, por medio del cumplimiento de la tarea que el Padre le dio para hacer, estaba trayendo paz. Y la paz no era otra cosa que la reconciliación entre Dios santo y el hombre pecador. Que la paz es la serena seguridad del creyente de saber que ahora a través de Cristo estamos reconciliados con el Padre Celestial. Así que mientras más sinceramente alaban los hombres a Dios por la salvación que ha obrado, más paz llega a nuestros corazones. Alabar a Dios por darnos a su Hijo Jesucristo nos dará la paz que fue anunciada por los ángeles. Dice el pasaje que el niño envuelto en pañales, a días de haber nacido, ya es objeto de la adoración de unos humildes pecadores que reconocieran su majestad. Y quiero destacar algo: ¿quiénes estaban allí? Estaba el niño, estaba María y estaba José. Pero quien recibió la adoración fue Jesús. Y es que Él, solo Él, merecía la adoración. Ellos dicen, cuando se enteran de la noticia, que deben ir a conocer. Y es que hay un elemento fundamental: la auténtica adoración nos debe conducir a la acción.
Si realmente queremos adorar al Señor, eso tiene que movernos a la acción. No podemos decir, vine a adorar al Señor y terminó todo a la hora que te concluye este servicio, o a la hora que concluya la transmisión que estás viendo en este momento. La adoración debe conducirnos a la acción. Así que ellos decidieron ir a Belén. Los pastores quisieron conocer al niño envuelto en pañales. Y me llama la atención que los pastores nunca dudaron del mensaje angelical. Recibieron el mensaje y salieron. Y hay otra cosa que quiero destacar, y es que el pasaje asegura que uno de ellos animó a los otros a ir a Belén a ver lo que ya había ocurrido y lo que ya les habían anunciado. Observen la forma de los tiempos verbales. Ya había ocurrido, ya les habían anunciado, nunca dudaron de eso. Cuando recibimos el mensaje de Dios, entonces no puede haber dudas, sino expectativas gloriosas que nos muevan a la acción. Así como esos hombres, esos pastores, estaban expectantes por conocer al Jesús que había sido anunciado, nosotros también debemos estar expectantes frente a lo que Jesús quiere hacer por nosotros en esta Navidad. Y si realmente consideramos que la Navidad es el nacimiento de Jesús y queremos venir a adorar a Dios, entonces esa adoración debe conducirnos a la acción. Y esa acción es ir al encuentro con Jesús, con el Salvador, porque eso es mucho más productivo cuando lo hacemos acompañado de otros. Así que no fue uno de los pastores los que decidieron ir a adorar al Señor. Uno tomó la iniciativa y los otros la acompañaron. Por eso es muy importante que en el nuevo año que se aproxima tomemos conciencia de la importancia de no venir solos a adorar al Señor, de venir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Tenemos mucho que decirles a ellos y especialmente decirle gloria a Dios en las alturas, que en la ciudad de Belén ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. La segunda cosa que podemos hablar de la Navidad es que es un tiempo o una oportunidad de conocer. Una oportunidad de adorar, una oportunidad de conocer. Es sorprendente que esos humildes pastores, que como ya les comentaba, han sido desechados por los religiosos de su época, porque no podían cumplir con el ceremonial de la purificación, fueron los primeros en conocer al Salvador. Fueron los primeros en adorar al Señor. Y la razón es que el Dios de gracia no responde a esquemas religiosos rígidos, sino que en su soberanía, amor y misericordia, Él busca a los despreciados de la religiosidad, a los despreciados de la religión del mundo, para presentárseles tal y como Él es. Cuando comenzamos esta iglesia, lo hicimos con una visión que el Señor nos había dado. Vamos a alcanzar a los que no quieren saber nada de religión, a los que nada quieren conocer de la iglesia, a los que nada quieren conocer de Dios. Y es muy sencillo, es que la gracia de Dios es para todos. En Lucas 2, capítulo 2, versículos 15 y 16, nos dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Vamos pues, dicen los pastores, vamos pues. Y eso es el comienzo de una sencilla frase que conduce a la adoración. Hermosa sencillez de adoración y de fe. Le creyeron a los ángeles como mensajeros de Dios y fueron al encuentro con Jesús para adorarle. Así funciona el evangelio de la paz. Así funciona el evangelio de la reconciliación del pecador para con Dios. Un sencillo acto de fe. Vamos pues, dicen los pastores,
Vamos pues, debe ser la palabra que nosotros asumamos como iglesia del Señor en el 2023. Vamos pues a adorar al Señor. Vamos pues a buscar al Señor. Vamos pues a compartir y proclamar la verdad del Evangelio de Cristo. Y me llama la atención que los pastores no se entusiasmaron con los ángeles, ni siquiera con la gloria que les cercó cuando estuvieron recibiendo el mensaje. Tampoco con los hermosos acordes musicales con que ellos llenaron la tierra cuando cantaron gloria a Dios en las alturas. Sino cuando estuvieron frente a la presencia de Cristo. Por eso ellos dicen, vamos a ver esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Ellos nos dicen, vamos a ver si es cierto. Ellos dicen, vamos a ver esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. No hay algo que te aleje más de conocer a Dios que las dudas que el enemigo siembra en tu mente y en tu corazón. Porque la incredulidad te impide conocer a Dios tal como Él se ha manifestado. Para conocer a Jesús, el Salvador prometido, entonces debes imitar la conducta de los pastores y dejar todo lo que estás haciendo. También debes abandonar todos los pensamientos o las creencias que te mantienen paralizado y alejado de Dios. El pasaje dice que ellos fueron deprisa, sin dilación. Y es que cuando vamos al encuentro con Jesús, debemos ir deprisa. Debemos ir sin dilación. Cuando se cree el mensaje de Dios, entonces tiene que apresurarse la acción para ir al encuentro con Cristo, el Salvador prometido en las naciones. Toda demora de ir al encuentro con Jesús son peligrosas. ¿Saben por qué? Porque lo que está en juego es recibir la buena nueva de la salvación. Y eso pone en riesgo tu seguridad presente y tu fidelidad y tu felicidad eterna. No hay que ser pastor de ovejas, ni mucho menos esperar que un ángel se nos aparezca para ir al encuentro con Jesús. Tal vez ya este no es el tiempo en los cuales los ángeles son los mensajeros de Dios. Ahora Dios ha escogido otros mensajeros para llevar su anuncio y su palabra. Hoy es el tiempo para que vayas al encuentro con Jesús. Hoy es el tiempo para que puedas conocer a Cristo tal y como Él es, en medio de su humanidad, en medio de su humildad. Y la tercera cosa que podemos decir es que la Navidad es una oportunidad de anunciar, una oportunidad de adorar, una oportunidad de conocer y una oportunidad de anunciar. Estos pastores fueron los primeros predicadores del Evangelio. Versículos 17 al 20, leemos. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y sigue diciendo el pasaje. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Qué anuncio del nacimiento? Los pastores se aterrorizaron, pero ese temor frente a la presencia del ángel se convirtió en un gozo cuando recibieron el mensaje y cuando fueron al encuentro con Cristo. Y dice el pasaje que ellos primero corrieron a ver a la criatura. ¿Y qué hicieron después? Salieron a divulgar la noticia. ¿Y cuál fue su mensaje? Jesús es su Mesías. Jesús es su Salvador. Porque una respuesta lógica al encuentro con Jesús es proclamar la verdad de su Evangelio. ¿Cuál era el mensaje que ellos estaban compartiendo?
Los pastores decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad entre los hombres. Y esa es la frase elegante y enérgica que comprende la suma y la sustancia del Evangelio de Dios. Y es que este y solo este es el mensaje que todos los verdaderos pastores de Cristo deben llevar a los hombres. Ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. Procura reunirte con Cristo. Lo haces a través de la oración. Dejas que Él te hable a través de su palabra. ¿Cómo es tu relación con Dios? La gran noticia es: ya ocurrió el hecho más grande de la historia. El Mesías nació. Por eso escribí en el Facebook: si no existe la Navidad, hay que crear la Navidad. Pero tenemos que celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Por siglos los judíos estaban esperando el Mesías. Y cuando al fin sucedió, el anuncio no llegó a las autoridades gubernamentales ni a la élite política o económica del momento. El anuncio vino a los humildes pastores. Las buenas nuevas acerca de Jesús es que Él va a todos, al rico como a pobres, a intelectuales como a personas analfabetas. Él va a todas las clases sociales, porque Jesús es el Salvador de la humanidad y no de un grupo en particular. No importa quién sea, no importa lo que tú hagas, tú puedes tener a Jesús en tu vida. Y dice el pasaje que tan pronto como le vieron, se pusieron a contarle a todos los que estaban por allí lo que los ángeles habían dicho del bebé. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Todos los escuchaban entusiasmados. Cuando hablamos de la buena nueva de salvación, cuando hablamos de la Navidad y lo hacemos con la fidelidad de su palabra, la gente tendrá comezón de oír, escuchará entusiasmados. Y la narración continúa diciendo que los pastores regresaron glorificando a Dios por lo que había visto y oído. Estos hombres sencillos, teniendo una evidencia satisfactoria de la verdad, de la buena noticia que habían recibido, sintiendo la influencia divina en sus propias mentes cuando estuvieron frente a la presencia del Señor, volvieron al cuidado de su rebaño, ciertamente, glorificando a Dios por lo que les había mostrado y por la bendición que sentían. Por eso podemos decir como las Escrituras: Jesucristo, nacido de mujer, acostado en un establo, proclamando y ministrado por la hueste celestial, debía ser tema de frecuente contemplación para los pastores de esta generación. Y cuando hablo de pastores, no me refiero a quienes cumplen el oficio, sino a quienes han recibido la buena noticia de la salvación. Ellos retornan con la más plena convicción de su verdad. Los pastores se convierten en instrumentos en las manos de Dios para engendrar la misma fe en sus oyentes. Ellos tuvieron fe para recibir el mensaje y ahora ellos van a llevar el mensaje buscando que los otros tuvieran la fe para recibirlo. Así que podemos decir: Navidad es la oportunidad de anunciar lo que hemos visto y oído de Jesús. Más que los estrenos, más que el intercambio, más que el amigo secreto. Navidad es la oportunidad de anunciar lo que hemos visto y oído de Jesús. Y esto que hicieron los pastores luego de tener ese encuentro con Cristo niño, me recuerda el encuentro que tuvo la mujer samaritana con el Cristo en el tiempo de su ministerio. Y en Juan 4, 28 al 30 leemos: la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Esa mujer todavía tenía dudas de que podía ser el Mesías, pero aún así fue a predicarle a su pueblo. Y aún con esa fe deficitaria que tenía esa mujer, el pueblo salió al encuentro de Jesús.
No podemos tener una fe menguada porque ya hemos tenido la experiencia de encontrarnos con Jesús. Pero sí podemos tener la misma experiencia que tuvieron los pastores y que tuvo la mujer samaritana. Ver una respuesta del pueblo cuando le animamos a ir al encuentro con Jesús. La lectura de los evangelios nos muestra una ruda sencillez que rodeó el nacimiento del Hijo de Dios. Tal vez habríamos esperado que de ser necesario, Jesús pudiera nacer en un palacio, en una mansión señorial. Pero Dios decidió que el nacimiento de su único hijo no fuera así. Y tenía sus razones. Se cuenta que en cierta oportunidad un monarca europeo sorprendía y preocupaba a su guardia de honor, a su guardia de seguridad, porque desaparecía de vez en cuando para mezclarse de incógnito con la gente de su pueblo. Y su jefe de seguridad le llamó y le dijo: no debe hacerlo más, su majestad. Hay razones de seguridad por las cuales no debe hacerlo. Y el rey le contestó: no puedo gobernar a mis súbditos a menos que sepa cómo viven. A menos que sepa cómo viven, no los puedo gobernar. Eso fue lo que hizo Dios al encarnarse en la persona de Jesús. Ese Jesús, el Dios que nació en un pestilente pesebre, rodeado de animales y en la mayor desventura, es el Jesús que te invita hoy a ir a su encuentro. Esa es la verdad preciosa del Evangelio, que tenemos un Dios que sabe cómo vivimos, porque ha vivido con nosotros. Ese es el Dios que conoce tu sufrimiento, que conoce tu padecimiento, que conoce tu tribulación y tu dolor, que conoce tu duda. Él se hizo hombre para vivir como tú y a poder dar su vida por ti. Ya es tiempo de Navidad. Ya es Navidad y lo celebramos con gozo. Pero no olvidemos que Navidad es tiempo para adorar a Jesús, tiempo para conocer a Jesús, tiempo para proclamar a Jesús. Ese Jesús que es Rey soberano.